quienes nos acompañan en esta jornada. Muchas gracias. Listo, Alberto. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras afiliadas. Buenas tardes, compañero Julio César Gambina, si me permiten llamarlo compañero. Compañero de lucha, sí, nuestro compañero Carlos Guarnizo, igualmente. Bienvenidos a este conversatorio. El objetivo principal de este espacio que hemos querido abrir el día de hoy es poder hacer una reflexión crítica, ¿sí?, sobre cuáles son los desafíos que tiene hoy el movimiento progresista como expresión de posibilidades de poder, de posibilidades de gobierno, como se ha presentado y como se presenta hoy en Colombia, pero también desde la expresión de la resistencia social. ¿Qué podemos decir acerca de lo que está pasando hoy en América Latina y el Caribe? Me se llamaba la atención que nos hacía ayer el doctor Gambina, porque también hace parte de este espacio y mucho más en un contexto en el que nos vemos amenazados por un crecimiento, digámoslo así, de una noción y de una práctica política de lo que yo llamo un crecimiento del nazismo imperialista, ¿sí?, en cabeza principalmente de lo que hoy representa el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Como es una técnica de conversatorio, vamos a ir intercalando preguntas. Vamos a tener hasta 10 minutos por cada pregunta para compartir, y al final, si tenemos el tiempo, vamos a abrir el espacio a algunas preguntas del auditorio para nuestros estimados panelistas. La primera pregunta que quiero para cada uno de ustedes es que nos digan desde su percepción, desde la práctica igualmente del movimiento social, de lo que se ha visto hoy en día, de lo que es el progresismo, ¿qué se entiende por progresismo? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros hablamos del progresismo y entonces hay personajes políticos que nos dicen: no, es que el progresismo es igual que Stalin por allá en los años 50, o el progresismo es lo mismo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela. Podemos decir que el progresismo es hoy eso, o es una expresión diferente desde las posibilidades de ser gobierno, pero también como expresión de la resistencia social. ¿Qué es el progresismo hoy, doctor Gambina? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto poder estar de nuevo con todas y todos, un tema más que interesante. Como bien señalas, es una categoría confusa, que puede tener muchas connotaciones. Yo creo que lo que se llama gobiernos progresistas en los últimos años en América Latina y el Caribe tiene que ver con la respuesta de impugnación a la lógica liberalizadora de lo que se llama neoliberalismo, que es otra categoría confusa también, porque no son ni nuevos ni liberales. No son nuevos porque es la vieja concepción del libre cambio, de la libre competencia, del libre comercio, y con una fortísima intervención del Estado. Ustedes, si quieren, pueden ver, ayer se publicó en Argentina, como el Estado estadounidense manda un swap de $20.000 millones para salvar al gobierno amigo de la ultraderecha en la Argentina, para que ahí no venga un progresismo, entendamos lo que entendamos por progresismo. Entonces, es una categoría difusa. Me parece que el tema central es aquellos proyectos que critican el proyecto neoliberal, pero que no necesariamente, cuando les toca ser gobierno, transforman la realidad de la estructura económico-social. O sea, hay una crítica a lo que en los 90 se llamó el consenso de Washington, hay una crítica a la liberalización de la economía, hay una crítica al aperturismo, pero luego no se termina materializando en una reorganización, voy a usar la palabra, progresista de la sociedad. Uno puede analizar, y es cierto que en este siglo XXI adquirió fuerza esto del progresismo en la primera década. Y claro, ahí no era lo mismo Brasil y Argentina, por ejemplo, que lo que representaban Bolivia y Ecuador, ya avanzada la primera década del siglo, y por supuesto no era lo mismo que Cuba o Venezuela, que se definieron, Venezuela
Venezuela desde el 2005 por el socialismo, del siglo XXI, pero por el socialismo. No importa lo que pensemos de lo que acontecía o lo que acontece en Venezuela. Entonces, se identifica como progresismo a todo eso. E insisto, no es lo mismo Cuba, que es producto de una revolución clásica. Y además asediada desde el comienzo por Estados Unidos. Hoy nosotros vemos los barquitos de Estados Unidos, o más que barquitos, ahí en el Caribe, vemos las sanciones unilaterales de Estados Unidos amenazando a Venezuela, a toda América Latina. Bueno, el debate que hay en estas horas con el gobierno de Colombia es una amenaza real, certera. América Latina y el Caribe, que es un territorio de paz, hoy tiene la guerra ahí al lado. Ya la tuvimos en su momento en Malvinas, que es un ataque a toda la región. Ahora lo tenemos ahí al lado. Entonces, Cuba ha sido amenazada desde el comienzo con el bloqueo y ha tenido invasiones. Entonces, ha habido poco lugar para el progresismo. Vos lo llevabas a la década del 50, del 60 y lo que hubo fue un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, pero era el desarrollo capitalista de época. Digamos que ahí, en todo caso, lo que había en el cono sur de América eran golpes de Estado contra gobiernos constitucionales, pero en general no estaba en discusión el capitalismo. Cuando el capitalismo se puso en discusión, vino el terrorismo de Estado, vinieron los golpes de Estado. Entonces, eso generó una condición estructural para el funcionamiento de los países de América Latina, enroladas en una reconversión regresiva, reaccionaria. Claro, si ustedes lo miran desde Colombia, es otra la situación de Colombia en todo este tiempo histórico, muy distinto a lo que acontece hoy. Entonces, yo lo que digo es que el progresismo es una categoría difusa que critica el discurso hegemónico, oficial, liberalizador, pero que no termina por transformar progresivamente, como su nombre lo indica, las realidades. Porque transformar progresivamente la realidad supondría confrontar con el poder económico. Y claro, cuando uno confronta hay que esperar respuesta. Y las confrontaciones son esto que vemos, las sanciones unilaterales, los bloqueos militares, los bloqueos integrales, como es en el caso de Cuba. Entonces el progresismo, tal como existe, si lo manejamos de ese lado, tiene muchísimas limitaciones estructurales para satisfacer las necesidades populares. Y una última cosa, este ciclo, si así se puede llamar, progresista, fue producto de las luchas populares. Las luchas populares son las que pusieron en el gobierno a referentes políticos que se autoasumen en el progresismo, en la izquierda, como se quiera llamar. Pero en la medida que esos proyectos fueron gobierno, fueron alejándose en menor medida de las demandas populares. Y por lo tanto se han generado distancias entre las expectativas de transformación profunda de los movimientos populares que dieron la condición de posibilidad para el acceso al gobierno con las respuestas a las políticas de gobierno. Muy bien, doctor Carmina. Compañero Guarnizo, en esa idea, bueno, también me gustaría conocer cuál es su percepción de lo que es el progresismo y si podríamos decir que lo que tenemos hoy en Colombia, aparte de lo que se denomina como pacto histórico, podría ser considerado progresista también, digamos, por ejemplo, lo que se llama acá el Partido Verde, lo que se llama Compromiso y Dignidad, ¿podríamos entenderlo como parte de esa ola de pensamiento y de práctica política como progresismo? Bien, la realidad histórica de Colombia, pese a ser parte de Latinoamérica, tiene unas particularidades que la hacen diferente a las dinámicas que hemos tenido en Brasil, en el Cono Sur, incluso en Ecuador y en Venezuela. Sí. Yo diría que el progresismo es una especie de ingeniería inversa de lo que es el neoliberalismo. Es decir, es una propuesta que no es revolucionaria, pero que busca interpelar las dinámicas hegemónicas del neoliberalismo. Entonces, ese modelo extractivista, esa acumulación de poder, reforzar la legitimidad de la democracia,
y en eso tiene mucho componente reformista. Pero por supuesto que tiene toda la razón el compañero cuando señala que no estamos hablando de cambiar el modelo económico, entre otras cosas porque no hay las condiciones políticas para hacerlo. Es decir, seguimos estando bajo la férula de Estados Unidos. Estados Unidos le ha cortado hoy la ayuda militar a Colombia, pero tiene 7 bases en Colombia. Yo recuerdo que cuando estábamos en el estallido social, estamos en el gobierno Biden y quería una mediación de 2 países que son referentes en Colombia, el uno por su poder económico y el otro porque tiene cierta autoridad moral, que era Suecia. Entonces Estados Unidos y Suecia, cuando le planteé esto al jefe político de la embajada, me dijo, hay una mediación entre el comité del paro y el gobierno porque pues, no sabíamos dónde podía terminar lo que denominamos el estallido social. Me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos un respeto por la soberanía, por la autonomía, y entonces pues tuve una risa que no pude contener. Me va a hablar usted de autonomía cuando tienen 7 bases militares aquí y yo le estoy pidiendo una mesita de 4 patas. Pero eso muestra, digamos, una limitación muy grande para que hagamos esto. Pero el progresismo tiene esas limitaciones. Y por eso encontramos, incluso en Estados Unidos, lo que conocemos como el progresismo neoliberal. Sí, o sea, es una corriente de pensamiento que ha adoptado el modelo económico del neoconservadurismo. Entonces, aceptan modificaciones en relación con el avance para determinados grupos sociales. La lucha de género, el tema racial, lo que hablaba esta mañana yo de las luchas identitarias. Y esas luchas identitarias significan avances muy importantes, pero no son suficientes para modificar la estructura económica. Y en Colombia tenemos unas particularidades que hacen mucho más difícil eso. Mire usted que llegamos a un gobierno progresista después de 200 años. Fuimos el último país que tuvo la posibilidad de un gobierno progresista. Ya Brasil, Argentina, Uruguay, todos habían pasado por eso, pero nosotros no podíamos pasar. Y no tuvimos una dictadura. No tuvimos una dictadura formal, pero tuvimos lo que entonces llamamos una democracia restringida. Era una especie de dictadura civil que tuvo consecuencias más letales que la misma dictadura del Cono Sur. Tuvimos infinitamente más desaparecidos, más muertos que todos los de la dictadura del Cono Sur. O sea, que haya sido civil no quiere decir que haya sido menos agresiva, ¿no? Y eso limitó mucho. Tenemos un genocidio, sí señor. Quizás, no sé, para intercambiar, quizás la particularidad de Colombia también es la guerrilla más antigua de América Latina y sí. Y porque en el tema de las condiciones políticas de funcionamiento de la sociedad, la lucha armada es muy importante en la historia contemporánea de Colombia, y eso pesa. O sea que más allá de la presencia de militares en el gobierno, ese conflicto armado atraviesa culturalmente a Colombia. Y tenía implicaciones en un desarrollo civil progresista, ¿sí? Porque básicamente pues tuvimos un genocidio. Yo soy un sobreviviente de ese genocidio. Mataron todo un partido político. La CUT vio caer más de 2.600 de sus dirigentes. Entonces la agresividad fue muy poderosa, porque este establecimiento posiblemente sea mucho más refinado que los otros establecimientos. No necesitaron de una dictadura, ¿sí? Pero tenía mecanismos de poder, eso que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado, que eran muy eficientes, unos medios de comunicación que siguen teniendo un predominio y una dirección de los conglomerados económicos el destino del país, que sigue siendo muy fuerte. Y entonces tenemos un gobierno progresista acorralado, ¿sí? Acorralado porque es el gobierno, pero no es el Estado. Estaba en el evento del Cajar, donde estaba dando disculpas el Estado colombiano por las agresiones que sufrió el colectivo de abogados, y Petro decía con toda razón, estamos show con show. O sea, es que yo fui víctima de eso. Aquí tenía que estar el Estado.
Aquí tenía que haber una ley del Congreso pidiéndole perdón al Cajal. Aquí tenía que haber una sentencia de la Corte Constitucional pidiéndole perdón al Cajal. ¿Sí? Porque es que no fue este el gobierno que produjo toda esa persecución política y toda la gravedad de la situación que tuvo el país. Entonces tenemos unas particularidades que son muy complejas y por eso en buena medida el presidente se ha apoyado en la base, en la movilización. Es un presidente que llama a la movilización y que gracias a esa movilización no ha pasado una sustitución de gobierno, ¿sí? Porque ha logrado hacerse. Y estamos frente a un fenómeno excepcional en este momento, que es la agresividad de Trump, ¿sí? Es un hombre que ha querido volver a retomar, a recuperar a América Latina como su patio trasero. Eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? No es la lucha contra el narcotráfico, no es las posturas que a algunos le parecen inaceptables por parte de nuestro presidente, que puede ser que no sean las mejores formas diplomáticas, pero lo que hay de trasfondo es que Estados Unidos en su declive quiere recuperar a América Latina como su patio trasero y por eso hace bloqueos con cualquier pretexto, y ha dicho cosas pues tan delirantes como que Petro maneja los carteles, cuando es la persona que aquí denunció la connivencia entre los políticos y los paramilitares y que denunció incluso el patrocinio mejor de los sectores económicos de esos grupos de narcotraficantes y cómo accedieron a la política. Fue él quien de manera muy contundente en el Congreso hizo todas estas denuncias sobre el paramilitarismo en Colombia y que luego terminó en sentencias. Pero mucho antes de que la prensa hablara de eso, mucho antes de que los jueces de la República empezaran a condenar, era Petro el que estaba hablando de eso. Entonces no hay consecuencia absoluta de Trump. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas, es decir, yo creo que América Latina puede trabajar seriamente unas alianzas, México, Brasil, Colombia, Chile, podemos todavía insistir y tener una interlocución mucho más equilibrada con Estados Unidos y a eso sumémosle, el sábado hubo 2.600 protestas en Estados Unidos, o sea, la derecha no la tiene fácil. Nosotros podemos seguir pensando en revertir esta dinámica y recuperar espacios democráticos para nuestras sociedades. Muy bien. Bueno, entendiendo entonces que